que el crédito no termina de traccionar, y la masa salarial, de nuevo, estamos discutiendo si hay un pequeño rebote o no, pero digo, los drivers desde el punto de vista del consumo no están, el sector externo está creciendo mucho, las exportaciones están creciendo, las exportaciones agrícolas, gran medida por precio, a pesar de la cosecha récord que estás teniendo, digo, salieron muchas cantidades el año pasado, las de energía están volando, precio y cantidad, las de minería, precio en el caso del oro, el litio está relativamente, tenés un aumento en las cantidades. Entonces lo que ves es, de nuevo, una economía más bien a la defensiva. La pregunta que nos hacíamos nosotros es si la dinámica financiera y la gobernabilidad te termina enderezando la economía y las encuestas y eventualmente entras en un círculo virtuoso pensando en la elección del año que viene. Y dos preguntas. ¿El prestamista de última instancia, Besen, sigue estando? Y la segunda pregunta es las chances de ganar en primera vuelta sin balotaje. ¿Están? Digo, si bueno, no el prestamista de última instancia veremos cuando tenga sus propias elecciones Trump en Estados Unidos. En noviembre, ¿no? exactamente. ¿No? En noviembre sabremos eso. En noviembre vas a tener un resultado, vas a ver qué es lo que pasa con ambas cámaras en Estados Unidos, cuál es el riesgo de impeachment en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Brasil? Lo cual la región impacta. Sí, por eso lo que digo pero más que nada lo de Estados Unidos. Yo creo que sí, creo que el gobierno americano, en particular Bessent, pagó un costo político por el salvataje de la Argentina, por más que el salvataje en términos financieros le hizo ganar plata al gobierno americano. Y la verdad eso que es insólito. Y bueno, vos frenaste la corrida, o sea, siempre es lo mismo. Digo, si vos financiás una corrida, ¿viste? Y te va mal, digo, la verdad, no voy a usar la palabra, pero digo, el adjetivo no es bueno. Ahora, si te va bien, yo qué sé, digo, sos Gardel. O sea, la verdad que frenaste la corrida. O sea, el ministro vendió toda la cobertura que el mercado pidió, no te alcanzaba para frenar la corrida. Digo, sin piso en los precios de los bonos, el dólar no tenía techo, y te pasó que apareció Bessent, que dijo, no solamente le puso piso a los precios de los bonos, sino que salió a intervenir directamente en el mercado cambiario. Sí, claro. Bueno, digo, si tenés a quien tiene la maquinita de hacer dólares interviniéndote contra el dólar, digo, la verdad es que frenaste la corrida, y lo que te terminó a frenar la corrida fue el resultado de la elección. ¿Vos? O sea, la amenaza de Trump de decir, si votan bien, nosotros los ayudamos, si votan mal, jódanse. Bueno, funcionó. Y ves que el año que viene ese seguro contra corrida que sería Bessent, digamos, con ese seguro está eliminado el riesgo de que haya un problema. Yo lo que digo, el escenario del año que viene, obviamente falta un montón, falta ver si hay pasos, si no hay pasos, falta ver cómo se ordena el gobierno, cómo se ordena la oposición, qué fuerzas alternativas. O sea, no tenemos la oferta el año que viene. Y además yo no soy ni siquiera politólogo, o sea. Pero digo, en principio, si vos me decís cómo lo pensaría, yo creo que hay dos preguntas. Una es, ¿prestamista de última instancia? ¿Sí? No. Y la segunda es, suponiendo, digamos, que si se arma la oposición y aparece, como dice Pagni, un ortodoxo productivista o alguien que aparezca del otro lado, que digo, no sea esto de nosotros o el abismo, que es el escenario que plantea el gobierno. Digo, si viene el abismo, una alternativa, más que una oposición, una alternativa. Una alternativa. Bueno, digo, es una historia así. Si no hay una alternativa y la competencia es contra lo que el gobierno denomina como el abismo, con lo que el mercado percibe como el abismo, si tenés chances, si no hay prestamista de última instancia y vas a un balotaje con lo que el mercado considera el abismo, yo qué sé, digo, es un escenario, si tenés prestamista de última instancia y el escenario más electoral más o menos te da un horizonte, te extiende el horizonte, es una historia distinta. El problema es que en Argentina los horizontes son cortos, que es un poco lo que planteamos en el libro. O sea, el eje de la gobernabilidad es parte del propio esquema económico. Entonces, el esquema económico tiene que tener en cuenta la gobernabilidad. Porque sin programa financiero, no hay programa económico. La dominancia fiscal sin programa financiero está intacta. Sí, está claro. Acá hay uno de nuestros seguidores que preguntaba muy al principio, antes que vos llegaras incluso, si vos estarías dispuesta a ser ministra, porque acá varios en el chat preguntan si vos estarías dispuesta a ser ministra. Alguien había preguntado puntualmente si de Kicillof o de Massa, y después dicen, Marina ministra, eso sería una garantía, y no aclaran de quién. No importa de quién, si hubiera una alternativa política que te resultara viable, ¿vos considerarías involucrarte en algo como ser ministra de Economía? Yo la verdad que me parece que es demasiado título, digamos, para algo que todavía no está. Creo que sí, uno debería, uno como consultor lo que intenta es delinear tendencias, es entender para dónde va la cosa. Uno no es alguien que
que opera en la coyuntura. Uno mira qué es lo que está pasando, mira cuestiones objetivas y mira cómo juega la política. Pero de nuevo, uno siempre despunta el vicio e intenta pensar qué es lo que se podría hacer distinto, qué es lo que se podría hacer mejor, qué es lo que se podría... y la verdad que a lo largo de los últimos años y el manejo de las herencias tan complicadas que se fueron dejando, hubo un montón de oportunidades, de momentos donde decís, bueno, acá digo, la verdad es que... Hubiera hecho esto. Hubo una priorización de la política del corto plazo, de la maximización del corto plazo por sobre el intento de estabilización, que la verdad es que terminó llevando a que las herencias sean cada vez más complicadas. Entonces digo, uno siempre ese vicio lo despunta, uno siempre pensó, digamos, en alternativas, pero la verdad es que digo, mientras no haya nada concreto, digo, me parece que estamos discutiendo cosas que no. ¿Y si apareciera un ortodoxo productivista? No sé qué es un ortodoxo productivista todavía, pero digo, yo lo que creo es que Argentina tiene que correrse de este esquema tan perverso donde de nuevo, digamos, el péndulo o la lógica esta sí. ¿no? Digamos, yo me acuerdo en 2019, digamos, Cristina decía, Macri es el caos, ¿viste? Macri decía, Cristina es el abismo, entonces es una competencia entre el caos y el abismo. Entonces, mi lectura es que en algún momento debería haber una construcción distinta. Que no sea pendular. O que no nos lleve a los extremos del péndulo. O requiere acuerdos. Yo siempre pongo los mismos ejemplos, pero en la transición chilena, entre el gobierno de Pinochet y la concertación, digo, hubo acuerdo. En la transición entre Cardoso y Lula, Lula era el cupo comunista, digamos, el real valía 4 reales $1, el peso valía 4 pesos $1 en 2002. Bueno, digo, hubo transición, no hubo ruptura de contratos, hubo un programa económico, una priorización de construir moneda, de sostener el crédito. Hoy el real vale 5. El peso argentino, digo, vale 1.400. Entonces, y si querés, sigamos, digo, en Uruguay, en España, si vos mirás la transición española, digamos, desde la muerte de Franco, digamos, Suárez, López Sotelo, hubo continuidad, hubo transición, o sea, no hubo amenaza. En Argentina, digo, las últimas 3 elecciones, las últimas 2 elecciones, 2019, 2023, digo, la amenaza de ruptura de contratos estuvo sobre la mesa. Juntos por el Cambio, Alberto Fernández decía la deuda de Macri es impagable. No, si el que viene te dice que la deuda es impagable, entonces... y Milei que dijo que el peso era excremento... Primero, Juntos por el Cambio, dijo que la deuda de pesos era una bola de nieve, o sea, era una bola de pesos, era impagable. Y Milei, llegó, digamos, a ponerle, digamos, la frutilla al postre diciendo, una pregunta, digamos, donde le preguntaron, ¿qué le recomendás a alguien que tiene que renovar un plazo fijo, a un candidato que tenía muchas chances de ser el próximo presidente? Y la respuesta de Milei fue, en pesos nada, el peso es excremento. O sea, entonces, lo que digo, si el juego es digo, a todo tan nada... límite, ¿no? Bueno... ¿Estás viendo desde la oposición que ahora se esté planteando por lo bajo algún tipo de reestructuración? No, yo lo que veo que todavía la oposición es hasta gracioso, digo, porque el peronismo se volvió fiscalista, ¿viste? Y el comunicado del PRO, digamos, propone un Estado más eficiente, obviamente, pero digo, propone más gasto público. Lo que digo es, en alguna medida, lo que, como me dijo alguien que siempre ve las cosas optimistas, me dice, bueno, todo converge al centro. No lo sé. Me parece que no, que hoy no estás discutiendo eso, pero digo, pero si vos mirás la tasa forward entre un bono que vence después de la elección, inmediatamente después de la elección, y uno que vence exactamente un año más tarde, está en torno al 14%. Entonces, digo, ese es el costo que pagaría la Argentina por extender los contratos cruzando el Rubicón. Sí. Bueno. Y teniendo en cuenta que ahora el Banco Central está comprando reservas, sigue la calma financiera y cambiaria, pero bueno, no baja demasiado el riesgo país. Bueno, hoy que volvió a quebrar los 500 puntos, ¿no? Estaba en 4.96, creo que estaba. Sí, en este momento, pero bueno, seguimos en torno a los 500 puntos. El gobierno dice, no, por ahora no vamos a volver a los mercados. ¿Ves que en el segundo semestre puede haber algún problema con la estacionalidad de menos dólares que entran de la cosecha? Mi sensación es que 2 o 3 cosas. Digo, primero, el ancla es cambiaria. O sea, el esquema es de tipo de cambio flexible, pero el ancla es cambiaria. Con el dólar clavado, la tasa de interés es negativa contra la inflación, es muy positiva en dólares. Eso te estabiliza, si querés, la demanda de dinero. Y es el juego en el cual estás teniendo, o sea, la tasa en dólares sigue funcionando. En ese esquema vos lo que tenés es, para empezar, una oferta de dólares del sector externo muy fuerte,
por los precios, por las cantidades y porque las importaciones están pisadas. Entonces, la balanza es muy grande, la verdad que sí, es fungible. Yo digo, los dólares de la cuenta corriente, los de la cuenta capital son exactamente iguales. Pero cuando vos mirás los dólares de la balanza comercial, son exactamente iguales a la cuenta de servicios reales y financieros, donde los servicios financieros están subiendo porque sube el endeudamiento del sector privado y de algunas provincias, y porque habilitaste el giro de utilidades al exterior, que estuvo prohibido porque estaba el cepo a partir de este año. Del lado de la cuenta capital, la verdad que los dólares que estás comprando son los dólares del endeudamiento del sector privado, que de alguna forma te los compra la gente. O sea, lo que estás viendo es la formación de activos externos, a pesar de que la tasa en dólares fue recontra alta. O sea, la inflación en dólares te acumula 20% y te compraron 10.000 millones de dólares de la elección hasta marzo, 2.000 por mes. Y en abril 1.500. Y en abril, 1.500 sacándole la plata de tarjeta. Si le pones lo de la tarjeta, va a estar arriba y prepárate porque ahora con el Mundial, la gente que se va afuera también va a demandar dólares para todos esos gastos. Hay que ver cuánta gente va al Mundial, ¿no? Pero digo, puede ser, sí. Entonces lo que digo es, vos lo que ves es la gente compra dólares, los dólares en realidad inicialmente iban a depósitos en dólares y los bancos prestaban, esos depósitos dejaron de subir ahora. Pero lo que estás viendo es una demanda de ONs o de deuda del sector privado y de las provincias y del propio Tesoro, que consigue sus dólares en el mercado doméstico, entonces no se los pide al Banco Central. Entonces, en ese esquema es como que los dólares recirculan, y esa recirculación de los dólares te permite este esquema donde el central no solo compra, sino que acumula reservas netas, las brutas no suben. Pero digo, la verdad que estás en la zona donde mientras las ON se sigan colocando ONs, y del otro lado las importaciones sigan pisadas, y es cierto que la estacionalidad del agro está concentrada en estos meses hasta julio, pero también es cierto que dentro de tus exportaciones tenés, digamos, una participación mayor de energía, de minería, de otros segmentos, con lo cual la estacionalidad es más suave. Mi sensación es, acá es el huevo o la gallina, digo, mientras el gobierno mantenga el tipo de cambio y la tasa de interés legal, la señal del carry se sostiene, y mientras la señal del carry se sostiene, todo sigue de largo. ¿Qué tiene el gobierno para hacer eventualmente? La verdad que tiene, digamos, recuperó la capacidad de vender eventualmente cobertura. O sea, vendió mucha cobertura en la previa elección, esa cobertura se desarmó, podría eventualmente vender cobertura. Y la verdad es que de momento está intentando sostener el dólar para desinflar más rápido, apuntando a mantener tasas de interés lo más bajas posibles que te permitan empezar a ilusionarte con que el crédito puede ser un driver de que te ponga en marcha. Por ahora todo medio, si querés, a la defensiva, pero insisto, lo financiero está, si querés, tranquilo. O sea, el dólar salió de la tapa de los diarios, la inflación se está desacelerando. En mayo se movió un poquito. Se te movió, ¿no? Cuando se te mueve un poquito el dólar. 1.430, digo, el minorista del Banco Nacional. Sí, hoy volvió a bajar un poco. Sí, va y viene, pero dentro de un margen muy razonable. Está bastante quieto, digo. En realidad, si vos mirás, el dólar valía menos que lo que valía en la elección. O sea, tuviste una caída fuerte en marzo. La tasa de interés en dólares en marzo fue ridículamente alta. O sea, era el 2% de las LECAPs contra un dólar que... no sé, pero creo que cayó como 4% en el mes ese. O sea, llegó a tocar 1.350. Y después, digo, se te fue el mes, digamos, en mayo, el tipo de cambios, digo, subió un poquito, pero digo, subió menos que la tasa de interés. O sea, la tasa de interés sigue ganándole al tipo de cambio y ese es el esquema. Mi lectura es, no estás construyendo un ancla alternativa. O sea, la coordinación que hay entre el Banco Central y el Tesoro es plena. Sí. ¿Y qué ves? Porque vos en un artículo con Sebastián Menescaldi, tu socio, en La Nación señalabas que la tasa real es negativa para los plazos fijos. ¿Eso qué señal está mandando el gobierno con eso respecto al peso, a la moneda? A ver, nosotros arrancábamos la nota con una provocación, ¿no? Que era la historia del jardinero inglés en el Palacio de Buckingham, donde el matrimonio argentino ve que tiene el pasto verde y entonces ella lo codea a él y le pregunta, dice, ¿sí le pone al pasto? Y el tipo le dice, fácil, es re fácil, le dice, vos regás y cortás, regás y cortás, regás y cortás, lo haces durante 400 años y tenés los jardines del Palacio de Buckingham. Y para tener una moneda es lo mismo, o sea, vos remunerás el ahorro por arriba de la inflación y no rompas contratos. Claro, no hay mucho Hacelo más. durante 30 años, que es lo que hizo Brasil.
bueno, y tenés estabilidad. Tenés una moneda y tenés crédito. Si vos lo que haces es remunerar sistemáticamente el ahorro por debajo de la inflación, que es lo que hizo Argentina, lo hizo prácticamente, digamos, a lo largo de la historia, salvo algunos interregnos, y cada tanto rompes contratos. A veces los rompes porque, el esquema te lleva puesto, como en 2001, y a veces los rompes porque la política decide romperlos. Para mí el caso más extremo es en 2005, después de una negociación muy dura del gobierno anterior de la deuda, con una quita grande y el cupón del PIB y lo demás, el 42% de la deuda estaba indexada. Sí. Y 2 años después, en 2007, le rompiste el indexador. Rompiste el INDEC, rompiste el... Bueno, ¿qué querés que te diga? O sea, pusiste una ley cerrojo. Argentina, cada tanto fue rompiendo los contratos. Hoy tiene que recomponer la moneda, tiene que recomponer el crédito. Por eso te decía yo, la coordinación entre el Banco Central y el Tesoro es importante y va a contramano, si querés, de la independencia del Banco Central. Pero pero para poder reconstruir esa confianza necesitas que haya un alineamiento de los planetas. Eso por un lado, pero por otro lado, no te pases de rosca. O sea, ¿hasta dónde? O sea, en algún punto tu objetivo es reconstruir la reputación del Banco Central y la historia. O sea, y acá lo que tenés es un programa financiero que lo maneja en tándem el Tesoro con el Banco Central. Digamos. ¿En qué cosas el gobierno se pasa de rosca? ¿Para qué hablo? No, me gustó porque veníamos pensando en esto de que yo vengo con cuidado y no me dejan pasar uno. Lo que digo es está bien esto que vos decías en el equilibrio, ¿no? entre construir confianza y la autonomía del Banco Central. Ese es un caso. ¿Se pasó de rosca en el ajuste? A ver, vos tenías que, yo digo, un programa. Yo tengo un triángulo, ¿no? Que está en el libro. El libro está el triángulo. Un programa macro, yo digo un programa micro, y necesitas manejar la gobernabilidad. Y la manejar las tres cosas en simultáneo. Sí, está claro. El programa macro necesitaba sí o sí cerrar el déficit. Eso está claro. Necesitaba sí o sí un programa financiero que pudiera extender los vencimientos de la deuda. Si vos decidiste, y yo creo que era correcto, arrancar no rompiendo contratos. Perfecto. La forma en la cual esto se terminaba siendo sostenible era alargando la duración de los contratos. Y un programa monetario que empieza a construir un ancla alternativa a la cambiaria. O sea, el objetivo era recapitalizar el balance del Banco Central, que no tenía reservas y le sobraban muchos pesos, ¿no? A la economía. Esos pesos no eran pesos, era deuda en pesos. Pero deuda en pesos que vencía toda junta, lo cual te generaba un problema. Por eso lo que digo, la lógica de no romper contratos implicó choquear sin romper contratos. El shock con controles de capitales te permitió empezar a comprar dólares para recapitalizar el balance del Banco Central, y del otro lado empezaste a manejar ese programa financiero, al principio con algunas ayudas, con los puts, lo fuiste manejando. El desarme de pasivos remunerados que hiciste inicialmente, lo terminaste subsanando cuando terminaste de armar las LEFIs. Cuando pasaste de las LELIC a las LEFIs. En realidad ya habías pasado de las LELICs a los pases, y después pasaste de las pases a los LEFIs. Pero con las LEFIs más o menos lograste, digamos, pasar una parte de ese excedente de pesos a deuda del Tesoro y una parte quedó en el Banco Central. Los bancos manejaban la liquidez en un contexto donde vos tenías controles de capitales, el ancla era cambiaria, 2% por mes se movía el tipo de cambio, la tasa de interés le ganaba el tipo de cambio, la demanda de pesos se sostenía. Cuando tenías dólares todo funcionaba en el arranque del gobierno mientras comprabas. Cuando dejaste de comprar dólares te empezó a pasar factura, vinieron los dólares blanqueo, los recirculaste vía crédito y los volviste a comprar. Fue todo el juego que hiciste con los dólares blanqueo. Eso te permitió llegar hasta marzo, y en marzo te quedaste sin dólares de nuevo. La expectativa de cambio en el acuerdo con el fondo te generó ese salto en el tipo de cambio, y ahí vino el acuerdo con el fondo y decidiste no comprar dólares en el marco del acuerdo con el fondo. Llegaste a la segunda mitad del año con la baja en las ofertas de dólares y tuviste, de nuevo, la combinación de eso más el desarme de las LEFIs y ese esquema donde de golpe sobraban pesos, faltaban pesos, sobraban pesos, faltaban pesos, la tasa de interés subía, bajaba. Bueno, terminaste de romper ese esquema que te había funcionado, que vos tornaste que el esquema no sea tan contractivo porque el crédito se expandió en la medida que ese desarme de pasivos remunerados, los pesos los fuiste volcando y fue como una liberación de encajes. Cuando fuiste, digamos, ya sin controles de capitales, sin ancla cambiaria y con ese movimiento de la tasa, ahí yo creo que hubo una serie de errores que se subsanaron. O sea, hoy de nuevo estás comprando dólares, se subsanaron con el auxilio de Bessent. Yo qué sé, como digo, dice, entre otras cosas probablemente. A ver,
¿no? Tengo un amigo que dice, no digo, citando un género, dice, la suerte también se evalúa, ¿no? Sí, es verdad. El gobierno te diría no fue suerte, estaba todo fríamente calculado. Pero lo que digo es, finalmente llegaste, pero volvemos a jugar el mejor juego. Hoy estás comprando dólares y acumulando reservas, en parte porque el Tesoro no fue a tomar deuda afuera. Sí. Pero está tomando deuda en el mercado doméstico, Sí, recirculando los dólares dentro del mercado doméstico. Emitiendo deuda en dólares en el mercado doméstico. Emitiendo deuda en dólares con un horizonte el año que viene. Entonces, vuelvo a lo mismo. La pared de vencimientos que tenés en 2027, no está resuelta. Ahora lo que tenés es, vas a conseguir el préstamo garantizado, los 4.000 palos. Vas a conseguir extender el ripo. Entonces, el ripo que te vencía a principios del año que viene, una parte te vencía ahora, en octubre, lo pasabas para el 2028, pero el RIPO es un acuerdo de corto plazo que tiene como garantías bonos del Tesoro. Entonces, al final de cuentas, el escenario financiero, el programa financiero depende de tu escenario político. Y de nuevo, no sos un país, una empresa, una persona, no puede, cuando cambia una persona, no porque no es una administración, es uno mismo, pero una empresa, cambia el CEO de una empresa. Entonces, que repudia la deuda del anterior. Claro, no hay conoce deuda todo sin y cree que la horizonte. historia empieza con ellos. Y perdón, porque antes me quedé pensando en lo que habías dicho de la tasa real negativa que se paga por los depósitos. Vos ahí estás viendo como una señal de licuación de los ahorros si el depósito no te remunera. Y contra la inflación promedio, sí. Claro. Contra la inflación promedio, sí. La diferencia que tenés con el esquema anterior es que como te quedó tan alta la mora, Sí. La tasa activa, sobre todo para lo que es crédito para consumo, te quedó muy alta. Entonces, Muy caro, claro. el crédito para empresas, lo Sí. que es crédito muy cortito, descuento de documentos, eso está volviendo, si querés hacer un poco más normal, lo que es crédito, tarjetas, crédito para consumo, la lectura que uno tiene es están como de alguna forma todavía refinanciando. Ahí ayer sacó Sebastián unos números de refinanciación, en términos de monto no es tanto, pero son datos de marzo, probablemente cuando veamos los datos de abril, mayo, pero lo que tenés ahí es sí hay una mucha mayor prudencia respecto a los límites del crédito en las tarjetas o en los créditos personales. Claro. Está claro. Y antes hablábamos de la macro, ¿no? Como decías, uno de los vértices. ¿Es sostenible una macro? Esto se lo habíamos preguntado a Martín de Cabrales de Café, con 24.000 empresas menos en 2 años, 230.000 empleos privados menos registrados. A ver, yo lo que te digo es, los procesos en Argentina durante mucho tiempo la palabra productividad estaba prohibida. Durante mucho tiempo vos te enfocaste en sostener las empresas y sostener el empleo, cerrando la economía, coordinando cepos, brecha, tasa negativa, que te terminó generando una transferencia de ingresos recontraviolenta. Te funcionó, con rendimientos decrecientes, que en términos colectivos creo que fueron muy costosos, y terminaron jodiéndote la gobernabilidad, y terminaste, reventando primero la macro y jodiendo la gobernabilidad, y perdiste las elecciones. Hoy estás al revés, hoy estás enfocado en el ordenamiento de la macro y decís, de la micro no me importa. Pasa que la micro, en alguna medida, tiene, por un lado, la contracara, que es la gobernabilidad, cuál es la tolerancia social al ajuste, y por el otro lado la consolidación fiscal de mediano plazo, y yo creo que ahí sí hay un tema de discusión que tiene que ver con el gobierno, de alguna forma tiene como dos grandes políticas en términos tributarios. Una es la ley de inocencia fiscal, Que no está teniendo Sí. un gran éxito. no, pero conceptualmente es un blanqueo permanente. Sí, sí. Entonces todos los gobiernos, la democracia para acá, creo que Alfonsín también tuvieron algún blanqueo. Alfonsín no estoy segura, pero creo Me que parece sí. que Alfonso. Sí, yo tampoco estoy segura. Todos tuvieron un blanqueo. ¿Qué para quién? De nuevo, el blanqueo es un blanqueo de stocks. Vos acá estás blanqueando flujos. Claro. Entonces lo que Es digo diferente. yo qué sé, es algo novedoso. Es cierto, el ahorro argentino está fuera del sistema, pero el ahorro argentino está fuera del sistema porque, de nuevo, nunca le hiciste caso al jardinero. Claro. ¿No? Del otro, te dicen, esta vez es distinto, créenos, pero ya tuviste un blanqueo en este gobierno, este es un blanqueo permanente. La otra es el RIGI. Y ahora el super RIGI, Sí. donde vos estás bajando agresivamente impuestos a los Exacto. sectores que son los que están creciendo, que pesan poco en el producto por ahora, pero van a pesar más, Y y que no pesan poco en generan el tanto empleo. empleo.
Sí. Y además distribuido geográficamente, digamos, lejos de los conurbanos. Entonces lo que digo es, el grueso de la economía sigue jugando con la misma regla del juego. O sea, digo, vos tenés al campo, le estás bajando si querés las retenciones, pero todavía le estás cobrando retenciones. Y el esquema tributario pleno. Y para los nuevos sectores, digo, le bajaste ganancias al 25%, y ahora en el superrío se lo bajás al 15%, pero digo, no haces como hace Chile o como hace Irlanda, digamos, que generan incentivos desde el punto de vista del impuesto a las ganancias, pero si querés distribuir utilidades, la alícuota por distribución de utilidades es mucho más alta. Bueno. Entonces lo que digo es, de alguna forma lo que no me queda claro, vuelvo a tu lógica, digo, si la economía crece, se supone que vos podrías normalizar lo recaudado, pero si vos bajás alícuotas en simultáneo y la economía no termina creciendo, el ajuste fiscal termina siendo cada vez más contractivo. Las provincias te siguen subiendo impuestos porque, digo, claro. Entonces lo que digo, ¿cuál es la concepción de esquema tributario que quiere decir? El gobierno te dice, bueno, ahora le bajamos a estos y después le vamos a bajar a todos igual. Bueno, ¿cuáles son las cuentas que están? Fíjate que, por ejemplo, una de las cosas que hiciste fue en la reforma laboral, anunciaste el FAL, Sí. y ahora dijiste que el FAL, digo, se extiende, digamos, hasta el año que viene. Y el año que viene, vamos a ver qué es lo que pasa. Claro, O sea, veremos qué pase, para cuánto son da, qué margen hay. fiscalmente. Se tienen claro que la consistencia fiscal la tienen que sostener. Pero Me quedé pensando, hablando de esto fiscal, el año que viene tenemos un año electoral. ¿Vos crees que, un poco de lo que conversábamos de la figura que aparezca enfrente del gobierno como una alternativa, como que la sociedad ya da por sentado que la variable déficit cero tiene que ser algo que plantee cualquier espacio político que quiera hacer gobierno? yo creo que sí, por eso digo, es interesante, digamos, el peronismo hablando de la consistencia fiscal. Sí. Aclaración, nota al pie, digo, cuando Alberto Fernández llegó, la primera ley fue la de reconversión, de solidaridad social y reconversión productiva, cuyo, digamos, objetivo era llevar el déficit que Macri había dejado en casi cero a cero. Lo que pasa es que lo hacía de una forma distinta, o sea, lo hacía subiendo impuestos en vez de bajando gastos. Claro. Y después subía impuestos, ¿a quién le subía impuestos? O sea, digo, te puso el impuesto, digamos, a las grandes fortunas, Sí. ¿no? Generó algunas cosas que generaron obviamente mucho ruido en términos pero digo, después vino la pandemia y el déficit fue, digo, 7,5 puntos, decían que iba a ser 8, o sea, lo aumentaban el déficit. Después vino toda la amortización del déficit, todos los problemas pero digo, entonces mi punto es, sí creo que sí, o sea, creo que esto de, no sé, que mensajes durante el gobierno anterior, durante el kirchnerismo, diría, de los gobiernos de Cristina, donde decían, bueno, mira Estados Unidos, cómo puede tener un déficit estructural y no tiene problemas. Y bueno, Tiene la maquinita para imprimir dólares, tiene la moneda de reserva, claro, ¿viste? Bueno, Sí. acá, digo, se decían esas cosas y muchos nos preocupábamos, pero muchos las repetían, digo. Mi lectura es que hoy nadie dice eso. Ahora, en la Argentina, como nos pasamos siempre de un extremo al otro, bueno, Argentina, digo, es el único país, digo, que tuvo una hiperinflación, después de 15 años de alta inflación, resolvió la inflación y tuvimos una década entera de estabilidad de precios, y no tuvimos una hiperinflación, pero digo, volviste a generar tasas de inflación que para los parámetros actuales Fueron muy son altas. ridículas. Entonces lo que digo es, en el 89, un poco está puesto en el libro, digo, la historia, digo, la demanda de la sociedad era bajame la inflación. Y te habilitaron un aumento en el desempleo que llegó al 17%. Y después llegó al 25%. Sí. Bueno, al 25%, más la ruptura de contratos implícita del corralito, después Hizo de la volar crisis del todo por los 2001, la demanda de la sociedad era bajame el desempleo. Y el kirchnerismo, digo, era mala palabra hablar de los 90 durante muchísimo tiempo. Era mala palabra hablar, no era la paz de los cementerios, eran conceptos, digamos, donde lo que había que hacer era forzar el corto plazo y forzar el corto plazo hasta niveles inimaginables, donde pasamos de superávits gemelos de 4 puntos del producto a déficits de 4 puntos del producto, y donde nos consumimos todas las reservas del Banco Central y generamos ese overhang de pesos que terminó de romper el balance del Banco Central. Entonces lo que digo es, el punto es hasta dónde, o sea, la sociedad está fragmentada, ¿viste? El empate hegemónico no está resuelto y el escenario económico de Argentina, que tiene que ver con el programa financiero, depende de un escenario electoral que hoy es incierto.
Recién hablábamos de los impuestos, del esquema tributario. El Fondo Monetario, viste que publicó un informe donde recomienda revisar el monotributo, ganancias, armonizar el monotributo, dice, y yo tengo información de que el gobierno lo evaluó en noviembre. Sí, claro. Ahora, ¿no ves que bajan los impuestos, por ejemplo, a las exportaciones, cargas, contribuciones patronales, y aumentan a su vez monotributo o ganancias? También se actualizó el piso en su momento a los asalariados. ¿No ves ahí también una disparidad en cómo se manejan los impuestos? Yo lo primero que diría es el documento del fondo, particularmente Sí. el comentario sobre los gastos tributarios, donde toca el tema del monotributo. Es sorprendente que solamente pone una línea del RIGI y no lo menciona más. Que va a ser un gasto tributario, digo, si funciona. Dicho Sí, eso, y pone el foco en esto de ampliar la base del impuesto a las ganancias, por ejemplo. creo que tienen razón. O sea, la verdad que los esquemas tributarios, ¿cómo se llama? De países normales, desarrollados, si querés, o países, digo, los de la OCDE, para poner un ejemplo, digo, que hay de Poner todo ahí una adentro. referencia. El grueso de su recaudación está basado en ganancias a las personas físicas. Digo, tienen menos impuestos al trabajo, pero es ganancias de las personas, no a las empresas. Sí. Tienen menos impuestos a las empresas, pero el impuesto, la carga tributaria recae sobre ganancias. En Argentina, digo, vos resolviste, digo, tu problema de informalidad laboral con este invento que fue el monotributo, digo, donde cada vez tenés más gente en el monotributo, porque es lo que te permite de alguna forma tener una semiformalidad. El monotributo es un agujero fiscal, y el fondo tiene razón en eso, gigante. Yo digo, necesitas... Claro, pero es lo que más creció en la era de Milei. ¿Cómo Y el- haces en un es año lo que electoral? más creció en la era de Milei, en la era de Cristina, en la era de Alberto, en la era de Macri, en la era de Cristina. Sí. O sea, hace Claro, y la ahora, formal de 4.700.000 personas. en realidad, de las cuales no todas son Sí, solamente claro. monotributistas. No, Muchas no, tienen más Los de una puros cosa. son Tenés 2 dos millones y Son dos medio. regímenes que conviven, que son absurdos. Ahora, el gobierno cuando testeó, a ver, en términos de agujero fiscal, es mucho mayor el agujero del monotributo que la reforma, que la moratoria previsional. Yo Y tengo el- amigos que son monotributistas y me dicen, no, porque vos pusiste 4 millones de jubilados por arriba. Vos decís, es cierto, digo, había un problema, digo, y los metiste y la moratoria previsional funcionó mal. Pero el monotributo es un agujero fiscal. Ahora, el gobierno cuando lo puso sobre la mesa, digo, automáticamente le pusieron todos los dedos en la cara, o sea, no se animó. Lo puso sobre la mesa, la discusión estuvo sobre la mesa, y después Milei dijo, no, mirá, fue este diario el que salió con esta noticia que no Sí, existía. yo la había dado. Ah, fuiste vos. Fui bueno, yo. bueno. Fuiste vos el Yo me comí el culpable. sopapo. Ok. Pero para redondear, ¿el RIGI ves que es un agujero fiscal para los próximos gobiernos? Yo lo que digo es que vos, en alguna medida, si querés convertirte en un país, digo, tenés que tener un esquema tributario. Y No, respetarlo. No Y andar respetar- modificándolo. De nuevo, el jardinero, ¿viste? O sea, el punto es que vos venís, por eso vos venís, tenés que armar, digo, tenés que volver a armar el rompecabezas. Ujú. No termino de entender cómo, o sea, de nuevo, si lo nuevo tributa mucho menos que lo viejo, y vos Sí. acelerás, digamos, tratando de bajar la inflación, pisando el tipo de cambio, abriendo la economía y destruir lo viejo mucho más Claro. rápido, o sea, la velocidad de destrucción de lo viejo va más rápido que la construcción de lo Construcción de lo nuevo. nuevo. Pero lo nuevo tributa mucho menos que lo viejo. Bueno, yo No qué sé, parece ahí mucho sé cómo son negocio. las no sé cómo terminan las cuentas. en No el es medio. destrucción creativa. No, sí hay destrucción creativa. Lo que pasa es que la construcción, digo, recauda menos que la destrucción. O sea, los sectores viejos, digo, tienen ganancias que son mucho más altas, digo, tienen, o sea, hay una carga tributaria que es, a ver, de nuevo, el RIGI, de nuevo, te venís con el prontuario. O sea, vos tenés un prontuario que hace que para tomar decisiones de inversión en Argentina, digo, todo el mundo se cubra hasta, bueno, y entonces el RIGI le diste todo, digo, le diste la prórroga de jurisdicción, le diste la estabilidad fiscal, le diste una baja agresiva de impuestos, y le diste la libre disponibilidad de divisas. Y no es viable, como dice el gobierno, No sé que si se es viable o no extienda, viable, que se pero lo extienda digo es, a si toda la tenemos que economía. largar contratos, tenemos que poner contratos que sean sostenibles en el tiempo, digo. Sí, totalmente. Yo digo, no estoy lo que digo es algo tenías que hacer. Mi sensación es que cuando decís 15% del super RIGI, no sé ni para quién es ni qué es lo que hay detrás de eso, pero 15% de impuesto a las ganancias sin una alícuota alta a lo que es la distribución de utilidades, no sé, digo, yo qué sé, no sé, la verdad que es raro. Suena que no van a cerrar los números, pero esperemos. Para la próxima.